tardes, bienvenidos a la ponencia. ¿Pueden los pacientes hematológicos utilizar procedimientos de medicina estética? Enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPA. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Francisco Javier Capote García, hematólogo en el Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar y médico estético en la Clínica Premium de Marbella, que será el encargado de ofrecer este curso. Gracias. Buenas tardes, ya sabéis quién soy, no hace falta más presentación. Y cuando me encargaron esta charla, un poco, bueno, a ver qué pueden hacer los enfermos hematológicos dentro de la estética, depende de cada enfermo hematológico. Entonces voy a ir hablando un poco de las generalidades sobre todo, y como estáis poca gente, más que preguntéis si alguno se quiere hacer algo, que ninguno le haga falta. Como la estética es una cosa que se hace por gusto, vamos a empezar, ¿no? Entonces, algunos datos sobre por qué la medicina estética está cogiendo tanto impacto a nivel mundial. Básicamente, un problema pues por qué viene con la economía. La medicina estética está moviendo millones, más de 70.000 millones de dólares al año, y esto está subiendo de una manera exponencial. Esto va a llegar a que el mercado global sobre el año 2030 genere más de 150.000 millones de dólares. Estamos hablando de Producto Interior Bruto de países muy importantes. ¿Qué pensamos cuando hablamos de medicina estética? Que solo las mujeres se están haciendo tratamiento. Que solo la gente que ya tiene algún problema estético está poniéndole solución. Es decir, gente mayor, que tiene los 50 años, pues no. Eso es verdad que era así hasta hace poco, pero está cambiando. Las mujeres ahora mismo estamos hablando que es el 85% de los tratamientos de medicina estética, pero esto en los hombres está creciendo de manera abrumadora. Otra de las cosas que estamos viendo en consulta, y ocurre en todos los países del mundo, es que cada vez los tratamientos se hacen de manera más preventiva. Es decir, que se ponía otro con 50 años y a la media está bajando. Es lógico. Cada vez las personas se preocupan más de su apariencia física. Ahora, cuando me disponía a preparar las charlas, pues cogí y le pregunté a ChatGPT, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer, no? A ver qué nos contaba la inteligencia artificial. Hace 2 meses le pregunté lo mismo y ya no lo dice lo que decía antes. Antes te decía, hace un par de meses, que no te podías hacer nada. Ahora no. Ahora hace diferencias entre procedimientos no invasivos, mínimamente invasivos, o incluso en los procedimientos invasivos, de alguna aclaración hace incluso de la medicina estética. No creo que sea totalmente recomendable hacerse medicina estética mientras uno está con tratamiento, si es posible, pero bueno, eso es la individualiza. Las liposucciones, por ejemplo, sí que están tomando efecto de cara también a mejorar el riesgo cuando se vayan a hacer procedimientos de cirugía más complejos. Y cuando hablamos de los procedimientos no invasivos, principalmente, ¿qué es lo que conocéis? Bueno, lo que conoce todo el mundo, ¿no? El botox y el ácido hialurónico. Son los que, quien no se haya hecho botox, que no se ha hecho nada en medicina estética. Yo creo que es el inicio. Es un tratamiento que se hace 6-7 millones de procedimientos al año. En la consulta todos los días se pincha botox, o sea, todos los días se hacen rellenos y después de todas las cosas. En el caso de los rellenos dérmicos, que también están mejorando, ¿por qué? Porque hace unos años, y lo habréis visto, las personas que se ponían rellenos dérmicos tenían un poco de deformidad o la larga, que eran rellenos permanentes o rellenos semipermanentes. Con el tiempo la tendencia es a que estos ácidos hialurónicos, sustancias de relleno, sean más puras y no generen tanto quiste, tanto problemas después con el tiempo de caída de eso. Estamos siendo más conservadores de los rellenos, ponemos menos volumen, yo creo que también influye. ¿Y qué es lo que pasa en los pacientes oncológicos, principalmente hematológicos? Dentro de la hematología, que obviamente no consulta general al estar en un hospital privado, la parte donde puede haber más inconvenientes es los pacientes oncológicos, en aquellos que están en el tratamiento. ¿Por qué? Porque son los que van a tener los efectos secundarios derivados de sus tratamientos. ¿Cuáles son los principales? Si alguno es paciente de aquí, o lo sabrá o lo conocerá, es que una de las cosas que más se alteran con los tratamientos es la piel. La piel, sí o sí, va a tener sequedad, va a tener malas pigmentaciones, va a perder elasticidad.
El cabello, pues obviamente si reciben quimioterapia, una proporción importante de pacientes van a perder el pelo o van a tener un aclaramiento en la densidad capilar. También importante a tenerlo. Cuando estamos hablando ya de cirugía de mama, estamos hablando de otro tipo de pacientes ya un poco más complejos, además pueden llevar derivados incluso linfedema, pueden llevar derivados los que usan corticoides, problemas en el tono muscular, todo esto también, aparición de estrías, vamos a tener una serie de características que ya cada uno vaya. Y muy importante también el impacto psicológico. El impacto psicológico de los pacientes, que a lo mejor ese problema físico podemos paliarlo un poco con el uso de la medicina estética, a fin de ayudarlo un poco a encontrarse mejor consigo. Pero claro, aquí estamos hablando, como he dicho al principio, de que la medicina estética es algo voluntario, que aunque tenga que estar realizado por médicos, si alguien se encuentra en un proceso oncológico, normalmente su proceso oncológico va a ser lo principal y ya estará cero, pues bueno, pues ya lo arreglaremos. Entonces, aquí vamos a tener que considerar hasta dónde llegar y qué riesgos correr, donde en una persona sana pues lo tendríamos más claro, ¿no? Entonces, en este caso, habría que ver bien la salud general del paciente, el estado inmunológico, porque muchos tratamientos pueden tener efectos que, si, por ejemplo, estamos inyectando sustancias que el cuerpo reaccione de una manera que no es la adecuada, debido a su estado inmunológico, más riesgo de infecciones, las activaciones del herpes no podéis imaginar las que hay con procedimientos de medicina estética. Si está inmunosuprimido, pues con más razón. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tener una consulta multidisciplinaria. ¿Eso se puede? Pues el 99% de las veces no. ¿Por qué? Porque la medicina estética, y sobre todo a día de hoy, nadie cuenta los trucos que ellos tienen. Nadie cuenta lo que hace ni cómo lo hace. Entonces, salvo que uno tenga contacto porque su amigo, su primo, su no sé quién, lo conozca, o en alguna clínica especializada, os vais a encontrar que lo normal es que os digan, no te lo hagas. No te lo hagan. No te hagas lo que te quieres hacer y así te quita de problemas. Entonces, hay que realmente buscar un oncólogo, un hematólogo, alguien que maneje el ámbito que no sea de la parte estética, o buscarte uno que salga las cosas, eso ya es más complicado. Entonces, estos tratamientos habrá que personalizarlos en función también, entre otras cosas, del momento en el que se encuentre el tratamiento. No es lo mismo que te vayas a terminar la quimioterapia pasado mañana y ya no te vayas a dar nunca más, que te vayas a coger y ahora te vayas a tener que operar del colon, te vayas a tener que poner una colostomía, te vayas a tener que dar quimio, te vayas a tener que llevar un año día con tratamiento. Entonces habrá que evaluar bien el momento y aconsejar al paciente. En el caso de la hematología, que es la principal parte a la que yo me dedico, nos vamos a encontrar pacientes que están anticoagulados antiagregados. En este caso no solo de los pacientes hematológicos, los oncológicos, quien no tiene heparina, quien no toma aspirina o simplemente la población general. ¿Vale? La recomendación es respecto a los anticoagulantes orales de acción directa. El Eliquis, todos los que conocéis, puede ser paciente con anemia o la heparina, 48, 72 horas retirada de la medicación hace que parezca que no lo estás tomando, con lo cual se podría interrumpir si es necesario. Es decir, si alguien quiere hacer un relleno y lo que tiene es su enfermedad oncológica está estable, no tiene ningún problema, lo único que lo tenía puesto es porque durante el primer año estaba con hormonas y le puede aumentar un poco el riesgo, lo puede suspender 2 días. Entonces, en este caso, habrá que valorarlo según las guías y un poco con el médico sí o sí. Que no os digan directamente que no, porque no es verdad, se puede suspender. En el caso del síndrome de la warfarina ocurre lo mismo, pero... ¿Te puedo interrumpir? Mira, yo soy médico estético. Sí. Y te digo, habitualmente el paciente cuando le doy las características ni siquiera le quitamos esto, porque con las cánulas y con los sistemas actuales es que no es necesario ni siquiera suspender todo esto. Claro, pero depende, porque si aquí estamos hablando de un paciente encima de la... Claro, siempre y cuando su INR esté bien y todo esté claro. bien, esté todo controlado, vaya. Sí y no, porque si tú tienes... El problema de todo esto es que no es lo mismo un paciente que está anticoagulado con una pizza Claro. que un paciente que está anticoagulado con epistaban por una arritmia, que uno que esté por un tromboembolismo pulmonar bilateral, que uno que tenga bien el riñón.
¿A ti te llevan a la consulta analítica? Sí, la pedimos siempre. Para poner una cánula. Sí, además no los tocamos. Mira, yo pertenezco a un grupo, que la hemos también en una charla también, que es el grupo GMEO, el Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica. Y una de las cosas que defendemos es precisamente esto. No se toca un paciente con tanta alegría. Hay que leer los informes, hay que saber qué está leyendo uno, hay que tener una analítica y a veces, y la mayor parte de las veces es así, hay que estar en comunicación con el oncólogo. Y tiene que haber ese apoyo multidisciplinar, si no estamos perdidos todos vosotros y nosotros. Eso es lo que he dicho al principio, que es lo que pasa, que normalmente te dicen que no, y salvo que vayas a un sitio especializado, o donde tú, en este caso el hematólogo, también sea médico estético, te dicen que no. ¿Entiendes? Pero que después, una cosa tan específica como que no lo quitemos, que lo quitemos el síntoma, pues no lo sé, eso habría que valorarlo individualmente. Se pueden utilizar las guías de distribución, como de cirugía menor, por ejemplo, sería un equivalente. Y ¿en qué caso consideráis vosotros que eso sería apropiado? De forma general, vaya. Que de forma general, por ejemplo, alguien que lo que tiene una profilaxis antitrombótica, se lo quita dos días y no pasa nada, es como si va al dentista. Vale. A mí me pregunta la gente muchas veces, no para intervención odontológica. ¿Me voy a sacar una muela? ¿Qué muela te va a sacar? ¿Te va a sacar la muela del juicio que te tiene que ver maxilofacial y te tiene que operar? ¿O vas a ir a hacerte una limpieza y te da un tiro? Depende. Entonces, si está en profilaxis, que te da lo mismo. Se lo quita los 2 días, no pasa nada. Y si no, un poco de sentido común, como todo en la vida, aunque es el menos común de los sentidos, lo haces como si estuviese en tratamiento y dices, espérate 2 meses hasta que pase, o una mala. Traen un informe del hematólogo o traen un informe del oncólogo. Pues sí. Sobre todo porque es más seguro para todo el mundo. No hay una necesidad de los procedimientos estéticos. Te tienes que poner pómulo, no pasa nada por ponértelo el mes que viene. Bueno, a veces eso te puede angustiar, ¿eh? Y Bueno, ya, entonces busca el informe del hematólogo, no pasa nada. Después he ido poniendo algún procedimiento más característico propio de medicina estética, de los cuales se pueden ver afectados, en este caso, de la hematología. El plasma rico en plaqueta, ¿conocéis lo que es? Tú también eres hematólogo. Uno más. ¿Sabes lo que es? Bueno, el plasma rico en plaqueta, te sacan sangre, se centrifuga, se trata o no se trata con calcio, ya depende del gusto del que te lo hagas, y se inyecta. ¿Vale? Entonces, no tiene en principio ningún efecto de rechazo, puesto que es tu sangre propia, pero ahí hay que tener en cuenta cómo está tu sangre. Sería la única, digamos, un poco de indicación o con lo que tienes que tener cuidado con hacer los procedimientos. Aquí lo que vais a tener en cuenta es que tiene una serie de pasos. Primero se saca la sangre, se centrifuga, se prepara la piel, principalmente una asepsia de la zona, y se aplica el PRP. El PRP lo vais a encontrar que lo utilizan los traumatólogos, por ejemplo, para un dolor de rodilla, para regenerar cartílago, o nosotros para dar un poco de vitalidad. ¿Vale? Para eso voy a preguntar eso, que ¿para qué se utiliza el tratamiento? Las indicaciones del plasma rico en plaquetas, regeneración a nivel tisular, lo que quieras. Ahora, de verdad, que yo creo que funciona para el pelo y se puede utilizar después también para la piel. ¿Vale? Pero donde más lo vais a encontrar con más peso científico es en el capilar. Me he preguntado, yo soy inmunodepresor, tomaba inmunodepresores, tengo una enfermedad rara, y entonces esto, por ejemplo, serviría para... Bueno, yo tengo síndrome de Sjögren, entonces se reseca las mucosas y todo esto, ¿no? Y la piel, y afecta al pelo por el inmunodepresor que estoy tomando. ¿Habría algo así como para mí regenerarme? Lo que pasa es que a lo mejor en ese caso, con el Sjögren no debería haber mucho problema con la técnica lumínica, que probablemente pueda ser más útil que ponerte plasma rico en plaqueta, que tampoco en este caso para... Especialmente me ha dicho que interno no hay nada, por desgracia no hay nada para el Sjögren, que todo es atópico. Entonces, claro, me acota tanto el terreno que... A ver, en principio, como no es una colagenopatía en la que vaya mucha fibrosis, vaya muchos problemas de eso, esto tiene la ventaja de que no te va a dar un rechazo ni te va a dar un problema. Ahora, ¿qué utilidad va a tener? Exacto, es.
me lo han solucionado. ¿Y estás utilizando biológicos para el Chaure? Bueno, eso ahora me lo han propuesto, pero yo me he negado un poco, me da un poco de miedo. Es que a lo mejor lo que tienen que hacer es tratar el Chaure, claro. Sí, es que me da, al principio lo he rechazado porque me da un poco de... Ahora me he hablado con una persona también que me ha recomendado que me lo piense lo de los biológicos, porque el digestivo también me ha... Al ser una enfermedad inmunológica, tengo afectados diferentes, y entonces el digestivo también me ha dicho que en caso iría a buscar los biológicos que vayan. Pero claro, eso me da miedo, claro, querría... porque el sol me ataca las mucosas y toda la piel. El Chaure Bueno, chiquitito y el Chaure muy grande. sí, el inmunodepresión, bueno, yo tengo Es grande, ¿no? un Uno poco... bien florido. Sí, majo. Así que cuando clique los láseres te doy un poco de imagen. Y esto para el cuero cabelludo, has dicho para que salga pelo o para que... Sí, a ver. Esto para el pelo. Tengo uno de pelo, si quieres después. Sí, no, No quiero eso, no, todos los tratamientos estéticos. que lo digo. Lo que vas aprendiendo, pero no más. Dentro de los tratamientos no invasivos, pues nada, la toxina botulínica, que eso quien no lo conozca, pues Sí. ya está, se puede poner ficha técnica fuera de ficha técnica, lo utilizamos casi ya más fuera de ficha técnica porque se limita lo que se limita, ¿vale? Tercer superior. Pero después estamos viendo dentro del uso diario que no solo las arrugas se benefician, las arrugas faciales de esto, ¿no? Entonces, en el caso de la medicina estética y más terapias regeneradoras, ¿no? La parte oncológica o la parte así, yo creo que una indicación clara, fácil y sencilla que utilizamos puede ser con la sudoración, ¿no? Porque la sudoración profusa, que puede venir derivada de la enfermedad, tumoral o no, o que puede venir porque uno suda mucho en verano y eso también le afecta emocionalmente y encima va a la sala de espera y todo el mundo lo está viendo sudar, pues, ¿vale? Entonces un tratamiento que hacemos un test previo para saber si en las zonas donde se produce más sudor, eso se hace con betadine y almidón de maíz, o sea que es muy sencillo, y después lo que hacemos es pinchar el boto, ¿vale? El boto lo que hace es que se inhiba la sudoración glandular y mejora muchísimo eso, ¿vale? Se puede hacer, principalmente lo hacemos en palmas de las manos y así, como en muy superficial se podría hacer en otros sitios. La palma de la mano duele mucho, pero tiene buenos resultados, sobre todo porque es muy incómodo que esté con una hiperhidrosis en la mano que muchas veces. Yo tengo ahora, el último que se lo hice era un farmacéutico de allí de Marbella y las recetas dice que gracias a que ya son electrónicas porque corría todas las recetas con la tinta. Entonces, bueno, ha probado todo. O sea, todo, de hecho se iba a operar. Iba a hacerse una ablación de labio y cuando ha llegado se ha puesto voto y cambia por completo. No se le quita la sudoración porque claro, le suda todo el brazo entero, pero eso ya de dejar un cerco. Entonces, tenemos eso. Después también el botox, como buen efecto relajante muscular que tiene, muchas veces las cicatrices, por ejemplo, que tienen una tensión muy grande, en la regeneración o en la mejoría de las cicatrices también ponemos un poco debajo para que destensionen. Y de tal manera también podéis ir utilizando láser, que no os he traído muchas imágenes, he traído una o dos, para que vayáis viendo cómo mejoran las cicatrices. Pues yo creo que Los queloides. sí, un tratamiento de queloide que utilizamos varias técnicas, visualmente, paciente con cirugía además muchas veces gorda, lo que tiene, sí, está curado, pero tiene el pecho rajado de arriba abajo y es más impacto visual, ¿no? Y retracciones también. Retracciones, claro. Entonces ahí tiene su utilidad, que yo creo que también habrá que, bueno, se utiliza en neurología para migraña, tiene muchas indicaciones que no solo son las estéticas. Y al final, como médico, pues yo creo que no está de más que no nos dediquemos nada más a quitar las arrugas del entrecejo. Con respecto a los rellenos dérmicos, nosotros, aparte de utilizar hialurónicos inductores de colágeno, que en principio con los pacientes anticoagulados un poco tener en cuenta eso, el hialurónico en principio no tiene tampoco mucho efecto a nivel de rechazo ni nada. Entonces yo siempre recomiendo un poco que no se hagan sesiones muy grandes y que
vayan poco a poco, ¿vale? Intenten hacer más sesiones con cánula, obviamente, intentar no dar pinchazos y minimizar un poco los riesgos. Respecto a la grasa autóloga, que nosotros hacemos bastante relleno con grasa autóloga, en el caso de pacientes con mala cicatrización seguramente, sobre todo por la quimioterapia, o que no sepamos los efectos que puedan tener determinados fármacos, intentamos dejarlo un poco a un lado, ¿vale? Y que pase el tiempo con respecto a los tratamientos al menos. ¿Qué pasa con los rellenos de grasa? Los rellenos de grasa tenemos una ventaja, que es que son rellenos que son mucho más duraderos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, para reconstrucciones más grandes, pacientes que hayan perdido algún trozo más abdominal o lo que sea por la cirugía, se pueden aunar un poco los tratamientos y no tener que estar repitiendo tanto y se desentienden un poco de la... Y después con los precios, claro. Esto entra una cosa de precio. Si uno se va a hacer pómulo y se hace una vez al año, pues pómulo, pues muy bien. Pero si uno se tiene que hacer de una cicatriz, está rellenándose continuamente, traerse grasa, con eso se lo hace una vez y le dura más tiempo. Entonces, valorando a determinados pacientes, en la parte reconstructiva utilizamos mucha grasa. Y perdona, es que yo no me acordaba, pero lo busca. La hidroxiapatita cálcica. Sí, esos son inductores de colágeno. Entonces, vale. que se pueden tener también como relleno semipermanente. Vale. Entonces, al final estamos lo mismo. Es decir, es ir valorando un poco, que ese es la 10 que conocéis todo el mundo, ir valorando un poco sobre todo cuál es el que mejor pueda venir, porque lo mismo en la zona donde estás, se te recomienda que te coges algún listing el año que viene. Que, claro, como puede ocurrir con cualquier paciente. Un detalle pequeño. La hidroxiapatita cálcica, que es el Travies o otras marcas que hay en el mercado, una de las cosas que hace que determinadas pruebas diagnósticas se ve y lleva confusión. Entonces hay que avisar siempre, si te has puesto en fecha reciente una hidroxiapatita cálcica, has de contarlo siempre a tus médicos. Porque me han dicho que es lo mejor, que va mejor que la hialurónica. ¿Para qué? Bueno, que son cosas distintas. ¿Eran falsos positivos de qué? ¿En qué? Pero eso Mira, sí en un PET-TAC. ¿Pero de qué? Da una imagen, por ejemplo, como si se hubiera acumulado en ganglios linfáticos. Esa es la imagen que da. Pero Es una imagen curiosa, da una imagen de hiperactividad y confunde. ¿Y cuántas veces has visto eso? Pues yo no lo he visto nunca. Escucha, yo no lo he visto nunca, está publicado. Lo que Está pasa- publicado como varios casos que se han encontrado en centros donde la gente sí que hace este tipo de pruebas con frecuencia. Yo no me dedico a hacer PET-TAC, entonces ahí los que os dedicáis a eso son los que más podéis contar. Pero sí que es verdad que nosotros siempre recomendamos a todos los pacientes que lo adviertan, por si acaso es algo excepcional, pero está descrito. Entonces, Lo que pasa es que el PET-TAC te lo positivizan muchas cosas, es decir, Sí, tú sí. puedes un PET-TAC echarle la culpa que te ha hecho rabiesa, vale, pero es que incluso un hialurónico también se Sobre puede todo para por la... cabeza y cuello, Claro. no está descrito, no a nivel corporal, sobre todo en cabeza y cuello. que es Hombre, donde- el PET-TAC no se hace de cabeza y cuello. Pues yo te Se hace del aseguro cuerpo que entero. tenemos publicaciones, además las contamos siempre, incluso cuando enseñamos a gente a hacer procedimientos y demás, se les cuenta siempre porque intentamos que sea todo lo más seguro posible, es decir, que ningún paciente se vea afectado precisamente por esto, que le lleven un susto solamente por algo que es tan sencillo como decirle a tu oncólogo, oye, que me he puesto rabies hace un mes, hasta que me han diagnosticado hace un mes que me lo he puesto, y que el médico lo sepa, luego ya que obren consecuencias, si El le da PET-TAC, de todas importancia o no. formas, las posibilidades del PET-TAC se clasifican por una serie de scores que Sí. dan de 1 a 5 y la verdad es que bueno, Pero nosotros nos damos muchas posibilidades, que no da más de Después además con eso puede pasar. Yo he tenido cuadro poliadenopático después de hacerle un CO2 fraccionado fuerte. Entonces, No, es verdad que el tanto cuidado, muchas veces lo que se hace es que en la práctica habitual de la gente con experiencia no se hace tanto cuidado, porque sabemos que no hay que tener tanto cuidado. además, también lo que pasa es que Si ponemos que hay un caso descrito y otro no sé qué, no sé cuánto, tal, eso al final lo que nos sirve es para meterle miedo a los pacientes. No, es para que simplemente lo adviertan, lo comuniquen, Claro, nada más. Igual que se llevan siliconas líquidas puestas, igual que se llevan otras cosas. Bueno, ahí yo creo que tendría más utilidad realmente desde el punto de vista de la entrevista, preguntarle qué es lo que se han hecho antes, Claro. y es que hay gente que no sabe lo que tiene hecho de hace muchos años.
Y con el voto, por ejemplo, también puede dar anticuerpos y no hacemos pruebas. O sea, que tampoco tenemos que estar con todo porque si no es que no haríamos ningún tratamiento. Yo el cuidado exhaustivo, yo lo creo contraproducente en la medicina plástica. Los demás, pues, bueno, pues puede ser, eso pasa como cuando ponemos quimioterapia y hacemos no sé qué digo yo, el consentimiento informado habitual. Distinto es cuando lo hacemos en un consentimiento informado de un ensayo clínico de fase 1 internacional, ¿no? Pues entonces, ¿por qué? Porque se están evaluando otras cosas, los demás es, bueno, pues meter miedo a la gente o el hacernos como que estamos haciendo una cosa muy maravillosa en la que somos muy buenos y muy no sé cuánto y nos estamos dando mucha importancia al que hace el procedimiento. Y yo creo que ahí lo que tú tendrías que tener en cuenta es si el paciente te paciente dice, mira, me ha salido el PET-TAR, pero bueno, a ver, el PET-TAR, el médico que lo esté viendo, verá todas las razones de positivizar un PET-TAR. Pero yo si me llega, que son un catarro, vaya, que llega a la consulta y le digo a la gente, mira, te puede pasar, y le cuento todo lo que le puede pasar, no le estoy tratando, lo que estoy haciendo es contándole todo lo que yo me sé. Y eso no tiene ningún sentido, porque entonces nadie de los pacientes míos, como cuando me dicen, bueno, me han leído el prospecto y verá, lo que viene en el prospecto no es lo que te va a pasar, lo que viene en el prospecto no es lo que te va a Y la pasar. estética no es así, ¿eh? Ya te lo puedo A ver, decir. porque ahí Y entra una... tratamos mucho paciente oncológico a día de hoy. Pero porque el problema Gracias es... a Dios. Pero porque entra ahí, yo creo también un poco el miedo legal, ¿no? Yo creo que también ahí está entrando un condicionamiento, que creo que es correcto, pero que bueno, que también se le explica a los pacientes y son pacientes que tampoco son el rol estándar de los pacientes. Entonces, bueno, te puedes encontrar probablemente más efectos secundarios, le hagas lo que le hagas, aunque lo estés haciendo bien. Bueno, ya está. No pasa nada. Con respecto de los tratamientos no invasivos, lo que tiene que ver con LARS, IPL, estos luces, aquí he puesto una serie de fármacos en hematología que está claro que tienen reacciones de fototoxicidad. ¿Vale? Fototoxicidad o toxicidad cutánea también se podría decir. Si alguno toma un fármaco concreto, pues se lo dice a su médico y no le va a quedar otra que no porque yo ponga aquí, porque hay 150 millones de fármacos, como ya os podéis imaginar. Después, algunos no es lo mismo que te vayas a hacer un láser que lo que hace es eliminar, digamos, el tejido sin más, que otro que lo que hace es pegar un fogonazo como poca energía. Cada uno va a tener una probabilidad más o menos alta de producir un problema cutáneo. Es contraindicado si tomas metotrexato. No está contraindicado. Lo que pasa es que el metotrexato te vas a encontrar, aparte de la toxicidad esa, te vas a encontrar la propia toxicidad cutánea en el metotrexato. No es lo mismo ponerte 1 miligramo de metotrexato que ponerte 8.000 miligramos, como te puedes poner para linfoma no agresivo. Entonces, pacientes que están en tratamiento con metotrexato por una enfermedad autoinmune muy suave, se le explica un poco, se le baja la potencia de los láseres, un poco, y también explicarle qué efecto le va a dar eso que se está haciendo, si le vale la pena. Ya. O hacer pruebas previas. Es decir, tú no tienes por qué coger y hacer un láser del cuerpo entero, sino que le coges y le das en una zona y le dices, mira, vamos a hacerte esto, vemos cómo reacciona, en fin, como... En general, si la persona no toma nada y tiene el cáncer en remisión, en mi caso yo lo tengo en remisión. Tú haces tus prácticas con una persona sana, normal, de cura. Entonces, después de los años que hace de folicular, no terapia, fuera de terapia. Ni tomo nada de nada. Pero que no solo eso, que a lo mejor hay muchos fármacos que te toman para la tensión que te puede dar lo mismo. Por eso el médico te tiene que hacer una historia clínica que no falla con los oncológicos, falla con todo. Más que nada, Y lo Podría ser candidata al láser. y con el herpes labial, por ejemplo, bueno, con profilaxis y toda ciclovía, hacerte la gente que no ve. Entonces, probablemente los pacientes, al menos los hematológicos, que tienen más depresión de linfocitos, pues con más razón vayan a hacerte herpes faciales. Entonces, que no se te escape uno de ellos y le ponga siempre profilaxis y se lo explique. Y a este sí, te tiene que decir, oye, ¿tú tienes herpes? No tengo herpes. Muy bien, pues bueno, si te vamos a poner esta pastilla por si lo tienes. Si lo tienes, avisa mañana. No te vayas a dejar de ir. ¿Vale? Porque los pacientes, esta parte de la medicina estética requiere de mucho conocimiento por parte de los médicos.
y si no por mucho conocimiento que se le debería de exigir, pues por lo menos los contactos necesarios para que salgan de las dudas. Entonces, por ejemplo, con los tratamientos no invasivos, probablemente va a depender de lo que hagáis, ¿no? Por respecto, esto es un paciente que tenía esta cicatriz en el cuello, que aquí no se ve muy bien, pero es una cicatriz queloidea, que llevaba le habían hecho un lifting muy raro en Colombia, y hizo una infección de todo. Bueno, pues se muere, tuvo el lago varios meses, y estos son 2 sesiones solo, va 2 meses y medio entre una y otra, que lleva tratamiento combinado con corticoides y que en este caso lleva fraccionado de curso, ¿vale? Entonces, son tratamientos que si te fijas, un paciente que está curado y que está bien, y imaginémonos que era cáncer por lo que lleva esa cicatriz, y todo el mundo le ve una cicatriz que le corta el cuello, pues a lo mejor cada vez que se mira al espejo le trae a la memoria, y eso es un tratamiento que se hace en 10 minutos, ¿vale? No, en este caso lleva un láser no abrasivo. Después, con respecto a lo que nos podemos encontrar muchas veces, los tatuajes. Una cosa que vaya a ver mucho es el tatuaje de ceja. Tatuajes de ceja que se quita el microblading. Principalmente los tatuajes de ceja puro y duro, es un tatuaje normal. El microblading lo quitan 2 sesiones con láser, normalmente, 2 o 3 sesiones. Paciente oncológico pierde la ceja y se quedan con eso ahí que no le gusta, pues vale. Tenemos también esta utilidad. Y dentro de la regeneración, mejorar en general la calidad de la piel y sin muchos efectos así gordos, el IPL. El IPL yo creo que es una cosa que se le puede hacer, no tiene apenas pigmentación posinflamatoria, no tiene... ¿En qué consiste? Son todos luces, es decir, luz. La diferencia entre un láser es que es solo una longitud de onda, y en eso se define lo que es un láser. La longitud de onda lo que nos dice es qué color, principalmente, para que lo entendáis, es el que va sobre esa longitud de onda. Entonces lo tenemos que va mejor para oscuro, otro que va mejor para rojo. Entonces eso lo aprovechamos y utilizamos un poco pues, para más si tiene, por ejemplo, si lleva una sesión también de vascular. ¿Por qué? Pues tenía muchos capilares pequeños, con el láser vascular desaparecen y ya está. Y es inofensivo por completo. A ver, esos tratamientos tan pequeños y tan localizados, encima además ponemos corticoides para ayudar a que mejore el queloide además de eso, con lo cual ahí la respuesta inflamatoria es muy poca, ¿vale? ¿Qué es lo que recomendamos? Que los pacientes cuando tengan las cicatrices no se esperen 3 años para ir, sino que vayan valorándolo, porque incluso un queloide no hace falta muchas veces ni pincharlo, se puede hacer cura oclusiva de corticoides y mejora mucho, ¿vale? Entonces, con medida y que no te tiene que gastar ni el dinero del láser, ni el dinero de pincharte. Si tiene un cordón así gordo, a lo mejor con un clogato oclusivo, con el tiempo, se pueden ir mejorando cosas. Entonces, creo que también una de las partes que le pasará seguro que es darles a un paciente que no vienen tampoco, quiero hacerme votos, quiero hacerme no sé qué, sino cómo me puede arreglar un poco esto, y entonces depende mucho de quién le esté ofreciendo qué le está ofreciendo, ¿vale? Creo que es un poco la parte que no tiene nada que ver con la medicina estética pura y dura de ven y ponme lápiz, tan finalista como tenemos que me tiene que quedar bien y si no te lo noto, ¿vale? La oncología yo creo que se lleva de otra forma. Después los láseres ablativos, la diferencia de uno ablativo y uno ablativo es que principalmente elimina tejido. Entonces, ahí podemos ver desde el paciente que esté lleno de verrugas y te entretiene con tu láser y le quita todas las verrugas, lesiones premalignas que ya se hayan visto con dermatología siempre, lunares, todo eso como un cuchillo, lo eliminaría. Y después, en este caso, de manera fraccionada para regenerar la piel, ¿vale? El resurface o remodelaje de la superficie de la piel con láseres ablativos normalmente tiene el inconveniente de ese que produce más inflamación, más calor, y ahí hay que tener un poco más en cuenta que te lleva una semana con la cara roja. Un poco eso, si se puede, dejarlo un poco más de tiempo. Entonces, cuanto más agresivo, pues más cuidado que tener. Pero bueno, yo creo que eso da igual que esté con cáncer o sin cáncer. Con respecto a los hilos tensores,
A mí principalmente no me gustan mucho los hilos tensores. Yo creo que queda muy bien cuando te lo pones y al rato pues no tiene tanta tirada, ¿no? Entonces, un poco esto sí que depende también del tipo de cánula, del grosor del hilo, de un poco del tipo de patología que tengas. Como todo, son mínimamente invasivos, no debería de estar prohibido, pero hay que hacerlo con más cuidadito y tener un poco de experiencia en el manejo, ¿vale? A mí es que principalmente es una técnica que ¿Por qué no te gusta? no me acaba de Es convencer. que a mí eso me parece, me daría miedo. Porque el hilo tenso, no, o sea, no. Es de mi imaginación, ya no sé. No, pero una aguja, ¿Por qué no te gusta? porque por el tipo de efecto que produce, es decir, está muy bien cuando te vas de la consulta y al mes estás bien, pero después no le veo algo que a largo plazo, después con esto sí hay que tener cuidado que después no vaya a dejar un problema inflamatorio, esto ya sí son sustancias que pueden generar rechazo, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Yo aquí los pacientes hematológicos ya tendría más cuidado, ¿vale? Se puede utilizar, claro. Se pueden utilizar en corporal, en facial, en el cuello, lo que quieras. Te puedes ver a la ceja, pero en este caso sí que lo valoraría muy bien y si hay otras opciones, a lo mejor voy a otras opciones. Con respecto a otra cosa que la habréis escuchado son las radiofrecuencias, en el caso de las radiofrecuencias tenemos la externa y la interna, ¿no? En el caso de la radiofrecuencia intradérmica tenemos unas agujas que lo que hace es generar calor abajo y eso va a inducir el colágeno y la elastina principalmente. Ese calor que va a producir también va a producir un poco de reacción inflamatoria, va a traer factores que regeneren un poco la piel y es un tratamiento que puede funcionar. Incluso, a ver, no vamos a decir que es la cura de la lactosis ni que es la cura de que se te descuelgue la cara, porque obviamente eso no se puede y hay que hacer lifting, pero son tratamientos al menos muy poco invasivos que se puedan utilizar ahí encaminados a mejorar eso, ¿vale? Lo que es el procedimiento en sí mismo, aparte de la inflamación, no va a sangrar, si sangra porque te haya pasado un poco la aguja, pero como genera calor coagula también, entonces no tiene mucho problema y yo creo que se lo podría en principio hacer todo el mundo, salvo contadas excepciones. Habría que tener cuidado con la pigmentación postinflamatoria en pacientes que tengan fármacos muy tóxicos a nivel cutáneo. Una de las cosas que yo creo que siempre tenemos en la clínica y que más nos preguntan es la estética genital. La estética genital con los años está ganando mucho auge, pero no solo porque la gente se haga fotos más que antes, claro, obviamente, sino porque la gente empieza a hablarlo un poco, el tema, y ya no lo llevan tan oculto, ¿vale? Entonces, si en el caso del hombre tenemos todas las técnicas que queráis, muestro de pene, alargamiento, relleno, con grasa, sin grasa, bueno, muchas cosas que yo creo que queda un poco aparte, y en el caso de la mujer sí que hay un tratamiento que es muy sencillo y que tiene no solo la utilidad del rejuvenecimiento con la sequedad, eso, la dispareunia, que te puede venir simplemente por los estrógenos, por el descenso, sino que también puede tener efecto a nivel de pérdida de leves de orina y eso, que muchas veces se tienen, y es un procedimiento que, como veis ahí, lo que se introduce es un acople que lleva el láser, en este caso un CO2 fraccionado, que lo que hace es disparar láser, producir pequeñas lesiones en la mucosa y hace que tenga cierta retracción, mejore el epitelio y la lubricación, o sea, tiene muchos efectos. 2 o 3 sesiones ya se va viendo y tiene una ventaja, no es doloroso, no duele. En la parte externa le ponemos un poco de anestesia, sobre todo por si el que lo hace le tiembla la mano y le pega un chispazo, pero es fácil y sencillo. Yo creo que es una... ¿Y frecuencia que se tenga que hacer? Depende de... Nosotros normalmente lo que hacemos lo que hace es que lo ve el urologo también. Normalmente vienen derivadas de ginecología. Entonces, lo ve el urologo, le hace una fluidometría, le va viendo en función de que puede también, sobre todo porque no es lo mismo hacer la potencia que le vayamos a dar un ciclo de rejuvenecimiento que si le vamos a dar más caña para hacerle
una adaptación por las pérdidas de origen y eso. Entonces va a depender un poco, ¿vale? Normalmente las inducciones de colágeno de los láseres de CO2 hasta 3 meses pueden estar. Estos son más rápidos y normalmente recomendamos desde el mes y medio a los 3 meses ya un poco cuando vayan pudiendo los pacientes, las sesiones que se vayan a hacer, cómo la hayan sentado. Normalmente no tiene efectos secundarios, pero hay algunas que no llegan a sangrar, pero un poco de molestia. Si están tomando estrógeno o no, ¿Y los precios? inhibidores, subir los precios, pues depende del sitio donde te vas. ¿Y eso se hace mucho? Eso se hace Sí. mucho, sí. Madre mía. Y el aumento de pene, yo tengo un aumento de pene mejor. Una cosa y eso es otra, hombre. Lo otro es... A ver, si se hace aumento de pene, pues todo más razón. Sí, todos los inhibidores también hechos de hace... Claro, creo que efectivamente, esto es una cosa a nivel superficial y es muy cosa, y no vas a tener problemas. Es decir, esto se lo puede hacer todo el mundo a efectos prácticos. ¿Qué pasa? Que te vas a encontrar a lo mejor un poco más de inflamación, un poco más de... Pero vamos, que se puede hacer sin problema. No hay ninguna contraindicación realmente que yo sepa absoluta para esto, no la es, salvo obviamente por las enfermedades del propio colágeno, o que te acaben de operar, o cualquier cosa así que tengan más. Pero así, personas normales en un tratamiento, por ejemplo, que esté con tamoxifeno y lleve ya 2 años y tu mamá se curó hace ya 3 cuando empezaste, pues te lo puedes hacer tranquilamente. De hecho, sea una cosa de la que te pueda mejorar porque te pague, por lo menos no vayan tanto los síntomas. Después, con respecto a los tratamientos corporales ya invasivos o no invasivos, aquí vais a encontrar los que queráis, todos los que queráis más, patología, cuanto más dinero tenga la clínica, más baratito va a tener, ¿vale? Lo vais a encontrar porque es así. La paratología dentro de la medicina estética, como ya os podéis imaginar, el marketing hace muchísimo y aquí, pues, la criolipolisis yo creo que tiene crío allí. La crío se puede hablar entonces más de ella tranquilamente y va a hacerlo de la misma manera. Uno para saber si una máquina funciona o no, se mete en la página de la SEME, de la Sociedad Española de Medicina Estética, y mira qué es lo que están vendiendo los médicos de medicina estética de segunda mano. Pues ya está, esto está lleno. Entonces, será que no funciona porque si no, no lo vendería. En el caso de la liposucción láser o láser lipólisis, allí en la clínica hacemos bastante láser lipólisis. El láser lipólisis, a diferencia de la liposucción normal, se utiliza un láser que derrite la grasa y después se puede hacer liposucción o no. Lo normal es que se haga liposucción porque si no, no hay manera de cuadrar bien los volúmenes. Y lo que hace es que sea mucho menos invasivo, menos dañino que la liposucción normal al uso. Y además, como genera calor el láser dentro de la piel, hace una retracción. ¿Qué pasa? Que con esto no puedes hacer 10 kilos o no debe hacer 10 kilos de grasa, sino a 2 o 3 kilos de grasa más localizadas. Y después las propias técnicas esas de los propios láseres, si es la longitud de onda adecuada y eso, con las propias guías del láser se pueden hacer endolifting, se pueden hacer otra serie de procedimientos que no son muy poco invasivos, se hacen con anestesia local y tienen mucha capacidad de retracción, por ejemplo, arcomandibular y eso que estamos haciendo. Eso ya, al final es un poco... ¿Se puede hacer eso todo el mundo? Pues ya estamos hablando que algo más invasivo, enfermedades de colágeno, como todo esto no se suele recomendar, pero bueno, ir pidiéndolo. El láser se puede hacer con más potencia o con menos, y a unas malas no te queda muy claro, el paciente te dice sí, yo quiero que me lo haga, y bueno, hacemos un intermedio y sin más problemas, ¿vale? Radiofrecuencia externa, normalmente solo de cabina, lo que te pasan los aparatitos, eso no suele haber problemas, no alcanza profundidades suficientes para estimular fibrosis, eso es muy raro, porque si no serían aparatos que necesitarían de que te lo haga el médico, ¿vale? Entonces, si dentro de la clínica tiene parte de cabina, que ahora lo pondré, pues un poco hablarlo, que lo hablen con los responsables de la parte médica, si lo ven indicado. Después, la carbositerapia, la inyección de carbosis, eso al final son técnicas que yo creo que se van dejando un poco en desuso a medida que van saliendo los otro tipo de tratamientos. O no es que se hagan en desuso, sino que se están utilizando a la vez de otra en combinación para un poco... la carbositerapia lo que hace es despegar un poco los tejidos, generar que se produzcan inflamación y esa inflamación a la larga vaya haciendo que se rellene.
el lifting de glúteo con ácido hialurónico, aparte de con ácido hialurónico, que se utiliza, solemos utilizar otra serie de sustancias también. Lo mismo que ocurriría para la cara, si no tiene indicado la cara, pues no se te haría en el glúteo, es lo mismo. Y después, peeling corporal, todos los peeling que sean superficiales no va a haber ningún tipo de problema, no suele haber. Peeling profundo, pues obviamente el peeling profundo, si a cualquiera le puede dar un problema un peeling profundo de hiperpigmentación, sobre todo eso. Claro, entonces si eso es lo que te va a afectar a la capa más superficial, los trabajos de defensa, ¿qué es lo que es? Entonces eso es lo que hay que valorar. Cuando la gente habla de trabajo de defensa, que tú te hayas catarrado o que te hayan hecho un trasplante de médula, o que tengas cero neutrófilos. Es que la defensa de cada uno puede predisponer un tipo de infecciones, puede haber, hablar. ¿Vale? Aquí sí que vaya a tener una cosa que es el tratamiento de las estrías. En general en la consulta son tratamientos muy demandados y en el caso de los pacientes que están con tratamientos con afectaciones cutáneas por culpa de la oncológico y eso, los corticoides, nos vamos a encontrar muchas estrías. ¿Vale? Entonces, un poco en prevención se pueden ir haciendo, por ejemplo, tratamientos suaves con láser fraccionado, de sucusui, que no inflamen mucho y se pueden ir mejorando las estrías mientras que están con el tratamiento. Es decir, que tampoco haría falta dejarlo para más tarde. Sobre los tratamientos capilares, yo he puesto aquí todas las cosas que hay y más que hay. Sí, tratamientos capilares, siempre digo lo mismo. ¿Por qué te quieres hacer un tratamiento capilar ahora? Porque estás con quimioterapia y se te va a caer el pelo. Bueno, pues ya está. Se te cae el pelo y cuando te pones tu tratamiento, te puedes tomar tus vitaminas, hablar con tu oncólogo, se interacciona con alguna de los fármacos que te estás tomando y cuando ya termine, entonces te empiezas a dedicar a esto. En medio de una quimioterapia, obviamente, no te va a hacer un trasplante capilar. Está claro. Pero sí que a lo mejor cuando ya empiece, ya has terminado y empiece ya a pasar la primera fase, ya empieza a regenerarte un poco el pelo, puedes empezar con todos los tratamientos estos. Casi ninguno tiene problemas porque no son invasivos. Menos el injerto capilar, que es lógico que sí, por las infecciones sobre todo, porque se pueden infectar mucho en el capilar. Os podríais hacer plasmático con plaqueta ya una vez que hayáis terminado, es decir, termina, te hace tu PE, todo está bien. Y al mes y medio de haberte puesto la quimioterapia empieza a hacerte tratamiento. ¿Tratamiento cuál? Combinado, siempre. Tratamiento combinado es mejor que los... Y en casa que os podéis hacer sin gastaros mucho dinero, pues, principalmente minoxidil. Minoxidil en España, esa es la concentración más alta, se puede mandar también a formular, se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, yendo a la farmacia compráis minoxidil de 20 miligramos por mililitro y para unirlo, principalmente los datos mejores vienen con finasteride, dutasteride pinchado, también van bien, aunque ahora pues se están utilizando otras técnicas láser, se están utilizando la carboxi, yo creo que se hace un poco al lado, porque inflama mucho. Aquí lo que hay que hacer son todos los tratamientos que van encaminados a aumentar el flujo sanguíneo para que mejore un poco de hecho, el minoxidil y los derivados realmente son vasodilatadores. Es decir, que lo que están haciendo, y hay que tenerlo en cuenta, después hay pacientes que parece que te echan la loción y no pasa nada, pero empiezan a que se levantan por la mañana y se marean. Entonces hay que tener cuidado. Aunque te lo compre, por lo menos decírselo a tu médico para que no te reaccione con los fármacos de la tensión. ¿Vale? Ahora, en los tratamientos de cabina, la limpieza facial, cuanto más superficial, menos problemática, obviamente, es la misma que podéis hacer en casa con unos ácidos suaves o lo que sea. Después, los peeling químicos ocurre lo mismo, microdermabrasión, todo lo que sea suavito, no suele haber ningún problema, pero van a hacer en cabina, es decir, que no va a sangrar, no va, ¿vale? Simplemente, bueno, le preguntáis. Una cosa importante, la depilación, ¿eh? La depilación láser. La depilación láser va a depender del tipo de láser con el que te lo hagan, va a depender con la potencia que te lo hagan y va a depender de quién te lo quiera hacer. Riesgo normalmente de quemaduras o de inflamaciones, eso va a haber más, habitualmente. Entonces, un poco con cuidado, ¿vale?
Los anticelulíticos, la maderoterapia, hombre, la maderoterapia, si tienes plaquetas bajas y estás anticoaguladas, no te líen a palo, porque entonces vamos apañados. ¿Qué maderoterapia es darte palos? Sí, Bueno, entonces, o maderoterapia, o rodarte, o bueno, cualquier tipo de efecto físico. Entonces, claro, imagínate que tenemos físico y te lían a palo. Te tienes que gastar 100.000 euros. Tienes que pagar. 100.000 euros porque te den una paliza, sí, sí. Yo te cabrea ir de enero. Entonces, una de las cosas que he puesto aquí del microneedling, la hermana que viene, me ha dicho mi hermana, dile que ahora viene Black Friday y que se lo compre. Cuando una cosa que os podéis hacer en casa, siempre que sea estable, que estéis bien más o menos de todo, o sea, que ya no tengas ningún problema, se lo puedes hacer, o tu prima del pueblo que no tiene problema. Esos son una serie de aparatos que de hecho por el almacén o lo hacen en cabina también y os cobran por sesión más que lo que vale el propio aparato, aunque no es el mismo, pero bueno, muy parecido. Lo que hacen es que mediante agujas, esas agujas van pinchando y eso produce una inflamación y esa inflamación produce una inducción de colágeno, elastina, es decir, todo lo que hacemos mediante otros procedimientos. Eso cuesta de 50 a 80 euros. Eso se llama micropeeling. Eso es un dermapen. Ah, ¿Vale? Y lo escucharéis en la propaganda probablemente o como lo vendan, como dermapen. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace, después puedes utilizar eso y después añadirle o no alguna sustancia, pues ya que hidrate un poco o lo que sea, pero no hace falta. Realmente para la inducción de colágeno, en principio, puede ayudar únicamente las agüitas. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, esto es muy fácil. Si te lo haces sin que te duela, no tiene ningún problema, porque eso es tan superficial que no te va a dar ningún tipo de problema. Si va a llegar a la dermis o ya va a llegar más profundo, si tiene algún tipo de tratamiento o algo de eso, pues esto siempre después de preguntar si os lo podéis hacer, ¿vale? Siempre preguntarlo, no comprarlo y ya está, pero si os lo podéis hacer, y no hay ningún problema. ¿Cuándo funciona más? Cuando duele, ¿vale? Si duele, incluso si sangra, si llega a sangrar, es porque ya está llegando a zonas que ya van a generar más inflamación, lo compráis. ¿Dónde se puede hacer esto? En todo el cuerpo, eso no hay ningún problema. Hay zonas de la piel pues, que son más finas, si te lo haces aquí en la ojera, pues claro, una piel muy fina, pero si te lo haces aquí en el pómulo te puede hasta el límite de la aguja, no suele haber ningún problema, ¿vale? Venga, ya lo he preguntado, que queráis preguntar, que no hayáis preguntado. Sí, yo creo que... Hematología también podéis preguntar. No, fácil. Yo tengo tengo las IgGs bajas desde que hice el tratamiento de quimioterapia. Tengo linfocitos bien, y plaquetas bien, todo eso. ¿Me puedo hacer cualquier cosa de estas? Realmente tú lo que vas a tener es un déficit de inmunoglobulina. Los déficits de inmunoglobulina, ¿cuánto tienes? Lo primero. La mitad. De IgG, la mitad de la... La Es un mitad, 700, 300. Con 350 no va a tener infecciones, normalmente. Y después No además, solo tener infecciones, pero siempre todos los procedimientos estos se hacen con se limpia bien, con clorexidina, con lo que sea, y no suele haber problema. Todo es técnica estéril, si te lo vas a hacer con los médicos, todo es desechable, todo está limpio. Con la inmunoglobulina, con una IgG de 300 y pico, lo normal es que no tenga infecciones. Si no tiene catarro de más, no va a tener infecciones de más tampoco. Porque yo, a ver, es un tratamiento, aparte de la edad, que eso es irresoluble, pero con el tratamiento de la quimio sí noté así como una piel. Claro. Muchas veces lo que pasa, una de las cosas que ocurre con los tratamientos oncológicos, en gran parte es la pérdida de peso. Claro, eso me Y pasa. la pérdida de peso y de la grasa, por lo que la gente envejece la cara y se nota, tengo la cara más mayor, una de las cosas que ocurre y los volúmenes donde se pierde de la grasa. Sí. Entonces, si tú, realmente lo que hacemos cuando ponemos pómulo es poner donde había grasa, ponemos aquí porque había grasa. Pues. Yo lo puedo hacer eso. Y en otros también se lo puedo hacer. En otros también. Si tiene dinero. La pregunta que le iban a hacer, porque tú has comentado algo, sí.
Claro, si no ahorro, si tampoco es por probar. Una cosa que has dicho y me ha hecho a mí pensar es ¿qué tratamientos funcionan realmente? Porque ahora hay muchas ofertas, vas por la calle y ves clínica, estética, hay esto, hacemos esto, lo otro, lo demás allá yo. Claro, no lo entiendes, pero como has tú mencionado, es que esto lo venden porque de segunda mano. ¿Qué no funciona? Quiero decir, ¿qué cosas te venden? No sé, sería igual mucho... Que no funcionan. Mucho Hay muchas cosas que no funcionan. que no Y funcionan. que son carísimas. Por eso. Y hay cosas que son muy baratas y que funcionan. Y que si no te funcionan, pues tampoco te va a dar mucho problema a la mujer. Como en el mapping. Ya. Al Si no final. te funciona, te has perdido 80 euros. Y ya está. Y te ha entretenido ese ratito. Y te lo has pasado. Y después al final, cuando además te lo estás haciendo tú. Si te entonces, crees que te claro, algo y dices, claro. "Uy, Y al soy final, diferente". bueno, y que además No. algo de efecto va a tener seguro. Y que no te vas a, aunque esa zona se te va a hidratar más por una sencilla reacción inflamatoria. ¿Vale? Es que a mí lo que me da miedo, porque ya sí estoy de Dios, las cosas, pero es, ¿y si me dicen, te vendemos esto y te... Para que funcione. no sé qué, y luego... Que funcione a todo el mundo porque funciona y porque tiene efecto, lo que se vende, ya lo he dicho, el voto. Votos sí. Eso El de- IPL sí funciona. El IPL funciona, es decir, que con el IPL tú lo utilizas para quitar manchas, pues te mejorará las manchas, no te va a quitar las manchas, unas manchas que tú tengas desde cuando eras chica y encima que eran todos y la mitad, pues eso no te lo va a quitar el IPL, pero que aun teniendo eso te hace un IPL y te va a ver mejor cara, porque se te va a hidratar por lo mismo, la propia reacción inflamatoria te va a mejorar algo las manchas. También esto es lo de siempre, no es lo mismo un IPL que vale una máquina 20.000 euros que un IPL que cueste 90.000. También va a depender del sitio donde vayáis y de las tecnologías que tengas. El último Kusui costaba, el primer Kusui que había allí era un Kusui chino, que no era ni láser, era un diodo más o menos eso, que hace las veces, y eso costaría 10.000 euros. El último láser nos ha costado 100 y pico. 1.000. Son lo mismo, no tienen nada que ver. Láser vascular, por ejemplo, depende mucho de la potencia que tenga, los tiempos de pulso, el CO2. El CO2 ablativo para regenerar la piel entera, nosotros teníamos uno de 20 vatios, ¿vale? 20 vatios es el que utilizamos, por ejemplo, para el láser, ¿no? O utilizamos para quitar verrugas, el CO2 estándar que puede tener mucha gente. El último tiene 200 vatios, es decir, que estamos hablando de 10 veces más potencia y te echa la cara abajo en un minuto. Entonces, todo eso tenéis que tener en cuenta cuando son procedimimientos que dependen de máquinas, qué máquinas son, porque no vale que te diga IPL. Claro, No te decir qué máquina es. nosotros claro. no entendemos de las máquinas. Pero lo ¿Cuánto tenéis. te ha costado? No, pero lo tenéis que preguntar cuántos años tiene la máquina, oye, cuántos procedimientos hacéis. Es un buen... Investigar antes, porque en internet, pues mira, si está estas técnicas, las radiofrecuencias, pues mira, pues yo quiero Indiva, pues Indiva tiene la máquina de Indiva, o tiene... Indiva es un- Eso es radiofrecuencia. O tiene, por ejemplo, otra... que hay mucho, o sea, Claro, es que ahora hay mucha oferta, te ofrecen cada día más, porque cada día estamos más después hay técnicas que... Sí, la medicina estética es un chollo y la medicina estética para pacientes con cáncer se ha convertido, como hace unos cuantos años, el Reiki, el no sé cuánto, todo lo que las medicinas complementarias, y dijeron, ahí hay una parcela Ahí, sí. La medicina estética tiene un a problema. conseguir para nosotros el cáncer. Y ya está. La medicina estética tiene un problema que yo creo que ha tenido, o que tiene en muchos sitios, una falta de seriedad científica. Hay gente que no, obviamente, que son muy científicos en la medicina estética, pero ahora hay clínicas o médicos estéticos que lo que quieren es ganar dinero. Claro, ¿Por qué? ese es el tema. Pues Yo voy a una clínica y es que Me cuando parece que llego el son coche... 50 euros una sesión de láser. que depende del láser que te haga, depende de dónde te lo haga. No es lo mismo que te lo haga en La Moraleja que te lo coja y te lo haga en el Es que eso pueblo. es dificilísimo. Es que eso, Pero vosotros Y cuando tenéis llevas una el coche forma al taller... Claro, ahí tenéis Es una que... forma muy fácil de averiguar. Claro. Mira, ahora mismo, todos los médicos estéticos, desde toda, os hablo a nivel nacional, se intenta llevar un registro que forma parte de cada uno de los colegios de médicos, porque lo que buscamos es dar seriedad, no buscamos hacer un mercadeo o comercializar, que evidentemente es lícito ganar dinero, porque todos trabajamos para eso, pero siempre con seguridad. Y vosotros vais al colegio de médicos, os metéis en la página web y tecleas el nombre del médico.
En los colegios de médicos hay registros. Yo pertenezco al del Colegio de Sí, Médicos pero de eso Madrid. no, eso no Y entonces tú me significa buscas, Pero eso no no, significa pero tienes nada. un expediente de buena conducta colegial. Eso sí, pero nada. Y entonces lo puedes pedir, es de libre acceso. Eso sí, O sea, no, como no, no, sí, paciente yo soy abogada y en el colegio de abogados. tienes derecho, claro, pues lo Sí, sabes. perfectamente. Y lo puedes pedir Pues yo no perfectamente. estoy en estética, en el colegio mío. Claro, pero es lo que te digo, hay gente que está y hay gente que no está. Entonces, Nosotros cuando llevas intentamos que todo el ahí en mundo el esté coche, que a mí para me dar dice, seguridad a vamos la a mecánicos. gente. Si tú busques y digas, mira, Claro. esa persona tiene esta formación. Alguna vez te preguntaban, Porque no podemos estar todos. No, no, Nosotros claro. tenemos- No, no, sí, eso sí. Los colegios médicos... Sí, una pregunta. Yo soy hematólogo desde... Ah, pero va a preguntar él. Y yo tengo registrado el título de hematólogo ahora unos 10 años. O algo así. Y es porque nunca fui al colegio de médicos a decir que es eso, porque incluso la colegiación en Andalucía se eliminó como obligatoria. O sea, el colegio de médicos Aquí era vale, bien, obligatorio. ¿no? O bueno, puedes estar colegiado, pero después tú inventártelo. Como no Lo que consiguen es una forma obligatorio, y lo que es obligatorio es que los médicos estéticos tengan el máster de medicina estética. No, claro, Que no tiene nada que ver. Ah, bueno, ahí no voy a entrar yo después en toda la enfermería que hace técnica, o ya ahí no voy a entrar. O la peluquera. O la peluquera, ¿vale? Claro, Porque lo primero es el acto médico. No, no, Y claro. el diagnóstico correcto. Claro, claro. Y una cosa muy importante, el seguro de responsabilidad, Ah, sí, sí, es muy que la enfermera no lo tiene. Yo quería preguntarte lo de la cámara hiperbárica, si tiene alguna relación directa con medicina estética y después a nivel de los tratamientos oncológicos, ¿qué efecto tiene? Porque o no tiene o... El problema de hablar de algo para los tratamientos oncológicos es que teniendo en cuenta lo de tipo de cánceres que hay, la cámara hiperbárica, en el centro mío allí en el campo de Gibraltar hay una cámara hiperbárica y yo creo que quitando un poco la parte de cirugía plástica, grandes quemados, cosas así, por el aporte, así un Sí, poco, nosotros pero la cámara hiperbárica perteneciente a la Marina de Guerra, la utilizamos en algún caso de nefrocarcinosis o que eso Los quemados. rarísimo. claro, pero ¿Pero qué aporta? ¿Oxígeno? ¿Oxigena? sí, lo que hace fuerza la oxigenación del tejido, pero eso que... Es decir, hay mecanismos externos, hay parches de vacío, hay algunas técnicas, incluso plasma con plaquetas te puede mejorar la vascularización en algún caso. Yo he tenido algunas úlceras crónicas venosa de pacientes míos de hematología que no se curaban con nada y mientras que estaba en la consulta decía, y le daba con el fraccionado del curso y le he quitado úlceras que llevaban meses y meses y meses sin curar. Es decir, todo lo que haga un estímulo, pero claro, yo eso no voy a... Eso no es un ensayo clínico ni en nada. Y con la cámara hiperbárica pues va a pasar eso. Tampoco te vas a encontrar ningún dato. Y con el dermapen ese que has dicho, viene, con los pinchacitos que haces, viene incorporado alguna sustancia No. vitamina, No. sería aparte. Y eso es la O sea, ventaja que que tiene te también. pinchas primero, por decir, y después tendrías que aplicar. Claro, y ya ahí venden ampollas, venden cosas que se pueden utilizar y ahí, bueno, pues, todo lo que quiera y más. Normalmente, como eso no van a ser medicaciones, van a llevar concentraciones bajas, porque si no, no te las venderían y no suelen tener tampoco efectos secundarios, suele ser vitamina C, ácido hialurónico, cosas así, usualistas, que serían efectos prácticos muy parecidos a lo mismo que cuando te hacen mesoterapia. Si tú te coges y te haces la mesoterapia, que lo que estás haciendo es pinchar, es lo mismo que hacer un agujero con la aguja y después echarlo encima. Lo mismo, bueno, primo hermano, pero es la lógica que rige el uso del dermapen. Te puedes hacer, por ejemplo, te puedes hacer un dermapen y encima echarte plasma, pero claro, no, efectos prácticos. Pero eso te lo tendría que... Y a la vista el láser no afecta a la vista, el láser. Bueno, si ponen, pero normalmente tiene mucha protección, ¿no? Sí, bueno, depende del láser. O sea, hay láseres que son longitudes de onda que no vas a ver, que te destrozan el ojo. Hay láseres que directamente el ojo lo que te puede pasar es que te queme la córnea, pero no pase dentro. Depende de la longitud de Claro, onda. supongo que habrá protección, ¿no? Sí, claro. Yo hago láser en el párpado, es decir, que es... Claro, para la blefaroplastia Hay que aclarar un poco las ideas. y te va peor. Hemos hablado de la Indiva. ¿En qué catalogaría? A ver, Indiva es una marca, entonces detrás tiene marketing Exacto. y entonces te voy a decir que hay muchos tipos de radiofrecuencia. Y en el caso de la Indiva, pues
hay muchos detractores, bueno, detractores o gente que te dice que tampoco los efectos, nosotros no lo compramos, porque no nos parecieron que los efectos Es que los podíamos tener. Y nada. Claro, también lo que le pasa al IVA, como a casi todas las radiofrecuencias, es que depende de quién te la esté haciendo, porque depende mucho de la práctica del que la manipule. Entonces yo no sé, hay gente que sí que le funciona, es decir, que en IVA... Está posicionado para Claro. estatistas. Eso es como Por ley tiene que tener potencias mucho más bajas. Claro. En el momento que la potencia es alta pasa a ser un dispositivo de uso médico. Entonces, Claro, es que yo creo que para ella. Claro, es una explotación patológica, entonces no puedo dar. tú que notas, nunca nada está bien. Nada, nunca he hecho nada.